cuadrado, el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c tiene unas características similares al caso anterior, al caso 6. Si ustedes se dan cuenta, el nombre también es similar, es trinomio de la forma, solamente que allá era sin la a. Entonces, caso 6 es trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. En este caso tenemos ax al cuadrado más bx más c. ¿Eso qué quiere decir? Que el coeficiente del primer término, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando, cuando yo digo el coeficiente del primer término, me refiero a esta a. Entonces, el coeficiente del primer término, escribí mal, del primer término es diferente de cero, que era la condición del caso 6, y de uno. Entonces es diferente de cero y de uno. O sea, esa A no puede ser ni cero ni uno para desarrollarlo de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a analizar las características para el caso 6, que van a ser las mismas que tiene este trinomio, pero si en el primer coeficiente nos encontramos un número diferente de cero o de uno, entonces debemos aplicar caso 7, que es el que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, ejemplos de este polinomio, de este trinomio, eh, tendríamos en este caso trinomios como 2x al cuadrado más 11x menos, perdón, más 15, ¿sí? Ese sería un caso, un ejemplo de este caso. O podríamos tener 3 al cuadrado más 7a menos 6, ¿sí? O podríamos tener 10n al cuadrado menos n menos 2. O podríamos tener incluso casos como 7m al cuadrado menos 23m más 6. Fíjense que todos conservan esa estructura donde a es diferente de 0 y de 1. Entonces tenemos en este caso el 2 en el primero, 3, 17 en los demás. Luego tenemos un número b, ¿sí? Que sería acá el 11. Aquí se lee con signo y todo. El más 7. Aquí no hay algo escrito, entonces se asume que va un 1. Listo, recuerden que si el coeficiente no está escrito, entonces va un 1. Y el menos 23. Ahí tendríamos en verde todos los que son los términos b. Y ahora los que son c, tendríamos entonces este más 15, este menos 6, este menos 2 y este otro más 6. Entonces ahí tendríamos la, la representación de esos valores. Entonces aquí está a, ¿cierto? Aquí tendríamos todos los que corresponden a b y acá tendríamos entonces todos los que corresponden a c. Tener en cuenta que la letra en la expresión general, pues ustedes se dan cuenta es la a, ¿sí? Es la x, perdón, aquí la x. Pero no necesariamente tiene que ser la x, esa letra puede variar. Entonces fíjense que aquí está x al cuadrado, por tanto aquí está x. En este caso tenemos a al cuadrado, por tanto aquí estaría a. Aquí tendríamos n al cuadrado, por tanto aquí está n. Aquí estaría m al cuadrado, por tanto aquí es m, que son esos valores que dependen, que son las letras, la variable que no tiene valor numérico. ¿Listo? Es importante que correspondan, que si en el primer término es x, en el segundo también sea x. Y que el exponente sea la mitad. Entonces, si en el primer exponente es 2, el segundo exponente debe ser 1 para poderlo desarrollar, ¿no? El procedimiento es prácticamente el mismo que en el caso 6, solamente que al final hay que agregarle un paso. ¿Listo? Entonces vamos a ir resolviendo uno. Primero resolvemos un ejemplo y vamos mirando los pasos, ya luego definimos formalmente los pasos, a ver qué fue lo que se hizo. Entonces voy a bajar un poquito acá para empezar. Voy a factorizar, por ejemplo, entonces, factorizar 15a al cuadrado menos 8a menos 12. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es separar en dos factores. ¿Listo? Igual que se hizo en el caso 6. Entonces, voy a separar en dos factores. ¿Listo? Y
además de separar en dos factores, debo dividir entre el coeficiente de A, entre el coeficiente del primer término, en este caso entre 15. ¿Listo? Entonces, este 15 que tenemos como coeficiente del término que está al cuadrado, lo colocamos a dividir. ¿Listo? Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, luego, ¿qué hago? El procedimiento para los paréntesis al comienzo es igualito que en el caso 6. ¿Qué fue lo primero que hicimos en el caso 6 para separar, para colocar en esos paréntesis? Las letras. ¿Ok? Entonces, ¿qué colocaría ahí? ¿Qué podría yo colocar ahí? O sea, ¿cómo En empiezo a escribir? el primer paréntesis A y en el ¿Ok? segundo igual. En el otro también, ¿cierto? Aquí lo que le vamos a agregar es el 15, a ambas, ¿vale? Entonces aquí sería 15A y aquí 15A. ¿Listo? Entonces 15A y 15A. Luego los signos, para los signos es exactamente las mismas condiciones del paso anterior, del caso anterior. Entonces, ¿cuál sería el signo del primer paréntesis? Menos. ¿Por qué? Negativo. Porque el primer símbolo que nos aparece ahí es negativo. Correcto, porque el segundo término, que en este caso es el 8A, es negativo. Entonces ese menos es el mismo que colocamos acá. Muy bien. Y para el segundo paréntesis, ¿qué signo va? Sería Positivo. positivo. Porque Muy bien. menos por menos da más. Correcto. Como positivo. ¿Listo? Segundo paréntesis es positivo porque hacemos la operación de estos dos signos. Entonces menos por menos da más. ¿Listo? Entonces ahí están los signos. Ahora debemos buscar los dos números que completan esos dos factores. Entonces aquí viene el cambio. ¿Listo? Habíamos dicho que debíamos buscar dos números que multiplicados, perdón, voy a colocar mejor así, dos números que multiplicados me dieran 12, ¿cierto? Según el caso anterior. Y esos mismos dos números sumados o restados, depende de los signos, me debían dar 8. Entonces vamos a analizarlo. Primer cambio, es que aquí ya no nos tiene que dar 12, nos tiene que dar 12 por 15. ¿Listo? Es decir que debo buscar dos números que al multiplicarlos me dé el resultado de multiplicar A por C. Recuerden que este es A y este es C. Entonces debo buscar dos números que multiplicados me den A por C. Y para el segundo caso, o sea, la segunda parte, que es buscar los dos números que sumados o restados, ahí sí es lo mismo. ¿Listo? Entonces recordemos que si tengo signos diferentes en los paréntesis, fíjense que aquí hay un Se menos resta. y acá hay un más, correcto. Entonces ahí debo restar, porque los signos son diferentes. Entonces aquí debo buscar dos números que restados me den 8 y que multiplicados me den lo mismo que 12 por 15. Entonces, ¿cuánto es 12 por 15? 180. 180. 180. O sea que ahí debo buscar, voy a reescribir esto, debo buscar dos números que multiplicados me den 180 y estos dos mismos números restados me tienen que dar 8. ¿Listo? Entonces vamos a buscar los números. ¿Listo? Recordemos que para buscar los números los podemos hacer de dos formas. Si tenemos, los podemos hacer el cálculo mentalmente e ir probando a ver cuáles nos dan, que por ejemplo en este caso es fácil de encontrar, o podemos tomar el que nos indica la multiplicación y descomponerlo en factores primos. Entonces vamos a tomar ese 180, lo descomponemos en factores primos y con los resultados hacemos los grupitos para encontrar ese valor de allá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Ese 180 tiene mitad, ¿cierto? La mitad de 180 es 90. 90. Muy bien. 90 termina en 0, el 0 es par, por tanto eso tiene otra vez mitad. Mitad de 90 ¿cuál sería la mitad de 90? 45. 45. 45. ¿Listo? 45. 45 termina en 5. El 5 no es par, por tanto ese número no se puede dividir entre 2. ¿Listo? Pero nos damos cuenta que 4 más 5, o sea, los dígitos dan 9, el 9 es múltiplo de 3, entonces todo el 45 también. Entonces el 45 se puede dividir entre 3. ¿Cuánto me daría esa división? 15. 15. Muy bien. El 15 sabemos que se puede dividir entre 3, está en la tabla del 3, eso nos daría 5. 5. 5. El 5 es número primo, entonces solamente lo podemos dividir entre 5. Con esos números que obtuve ahí,
Entonces debo armar, acuérdense, dos grupitos, de tal manera que al restarlos nos den 8. ¿Listo? Al restar los resultados de multiplicar cada grupito. Entonces empecemos. Digamos que voy a coger estos dos y estos tres, a ver qué me da. Entonces el primero me da 4, ¿cierto? Recordemos que es multiplicándolos, entonces 2 por 2, 4. El segundo nos daría 45. Entonces 4 menos 45, 45 menos 4 está lejos de ser 8. O sea que esa agrupación no me sirve, hay que buscar otra. Entonces, por ejemplo, agarremos los tres primeros por un lado y los dos últimos por otro. 12 y 15. Sí, ese Nos es daría por este lado 12 y por este lado nos daría 15. Entonces 12 menos 15 no da 8 y 15 menos 12 tampoco. O sea que por ese lado no. O sea que esa agrupación tampoco nos sirve para este caso particular. Entonces busquemos otra. Por ejemplo, los cuatro primeros y el último. De los cuatro primeros, ¿cuánto nos daría? 36. 4 por 9, 36. Sí. Y 5. O sea que 36 menos 5 no da 8 y 5 menos 36 tampoco. Entonces tampoco nos sirve esa agrupación. Agrupemos, por ejemplo, entonces estos tres y los dos que quedan sobrando. Entonces aquí sería, ¿cuánto da esos tres? 18. 18. 18. Y los que están sobrando, 10. Es- 10. Y entonces ahí sabemos que 18 menos 10, ese sí nos da 8. Entonces aquí sabemos que 18 por 10 da 180. Y 18 menos 10 da 8. ¿Listo? Entonces ya encontramos los números. Eso los vamos a escribir. Entonces recordemos que el mayor en el primero, o sea que tendríamos acá 18 y aquí 10. ¿Listo? Ahí ya casi hemos terminado. Después de eso nos faltaría quitar ese 15. ¿Listo? Para quitar ese 15, lo que tenemos que hacer es factorizar los términos que están en el numerador. Entonces ustedes se dan cuenta que en el numerador hay dos fracciones, dos paréntesis. Y en cada uno de esos paréntesis, o al menos en uno de esos dos paréntesis, hay un factor común. Entonces vamos a extraer el factor común de cada uno de estos dos paréntesis. ¿Listo? ¿Cuál es el factor común del primer paréntesis? El 15A. 15A. Solo el primer paréntesis. Estamos haciendo el factor común solamente de este paréntesis. Ah. Entre esos dos términos, ¿qué es común? 18. No. Ambos son El múltiplos de Son 3. múltiplos de 3. Muy bien. Ambos son múltiplos de 3. O sea que nuestro factor común ahí es 3. Entonces, dentro del paréntesis, ¿qué quedaría? ¿Cuál sería el primer 5A término? Muy bien. 5A 5A Menos. menos menos Seis. 6. Muy bien. Exacto. ¿Listo? Y hay que hacer exactamente lo mismo con el otro paréntesis. Entonces, en el otro paréntesis, ¿cuál es el factor común? 5. 5. 5. Muy bien. ¿Listo? Y dentro del paréntesis, ¿qué nos quedaría? 3A 3A Tres más A. 2. más 2. 2. Muy bien. ¿Listo? Y el 15 que está en el denominador también lo factorizamos. ¿Cuál es una de las factorizaciones de 15? ¿Cuál podría ser? 5 o 3. Claro. 3 por 5 o 5 por 3. ¿Listo? ¿Para qué hago eso? ¿Para qué factorizo ese 15? Para poder cancelar 3 con 3, 5 con 5, porque se están multiplicando. Finalmente, entonces, nuestra respuesta vendría siendo 5A menos 6 por 3A más 2. Y ahí habríamos finalizado. Ese sería todo el proceso para realizar la factorización de un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c.